Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de Nayarit, estamos hablando con dos expertos que platican las cosas muy sabrosas. Bueno, a ver, del nacimiento de Nayarit, la constitución del estado. ¿Qué lleva? Ya dijimos aquí que hay una pujanza económica que le da a Nayarit para independizarse, a esta zona de edad para independizarse de Jalisco, para proponer la independencia. Finalmente se da el nacimiento de Nayarit y la construcción de este estado. Se echa la casa por la ventana, decía que se echó la casa por la ventana para festejar este nacimiento. Sí, bueno, el 1 de mayo del 17, sin el duda primero alguna, de mayo del 17, sin duda alguna, fue todo un gran evento en el Teatro Calderón, que había tenido por nombre Teatro Porfirio Díaz, pero que en ese momento pues ya se le quita ese nombre. Ya había pasado de moda. Y asume un antiguo nombre que tenía Teatro Calderón, y que posteriormente va a ser el Teatro Amado Nervo, y lo que nosotros lo conocimos fue como el Cine Amado Nervo. Ya no existe ese edificio. Ya no existe. El edificio, en parte. Fíjese, lo interesante de esto. Sería muy interesante tener este edificio de tal manera que pudiéramos incluso hacer los festejos ahí, ¿verdad? O sea, se me antoja para muchas cosas, perdónenme. Por muchos años se conservó una placa ahí en madera, así con grabados, donde decía de esa fecha. Aquí hubo este acontecimiento por medio del cual surge Nayarit como Estado libre y soberano. Yo pienso que en este surgimiento, es cierto, hubo una gran entusiasmo, una gran alegría, no más que mucha atención. Quienes habían estado promoviendo, quienes habían estado demandando esta separación del Estado de Jalisco y la creación de un nuevo Estado, eran los antiguos grupos empresariales, ¿sí? Pero, y con ellos se llega como hasta esta parte del territorio federal, hasta 1884, Mario Contreras en su conferencia nos vino a decir que de este periodo del 84 a 1917, ese grupo empresarial, aprovechando esa autonomía, había avanzado mucho en su dinámica de negocios, y dice Mario, y cuando hay alguien que invierte, pues a todo mundo le va bien. Sí. El problema es cuando el mercado internacional de ese bien que estás produciendo o el mercado nacional de ese bien que estás produciendo sufre fracturas, y que hay que despedir a la mitad de trabajadores, o que la empresa se tiene que cerrar. Ese fue el caso de Cananea, por ejemplo. Sí. El caso de Cananea era una empresa exitosa que estuvo trabajando, sí, pero se viene todo este problema de la crisis internacional, de los precios en los metales preciosos, etcétera, y hay que despedir gentes y todo eso. En fin, por ahí se va a ir generando un conflicto que va a ser muy presente en el inicio de la Revolución Mexicana. Pero entonces, 1917, yo quisiera así como decir de un tema que siempre me ha gustado mucho hablar así, es 1917. Para el 5 de febrero del 18, esa nueva entidad estrena su constitución política. Se trabajó durante un año en la constitución del Estado. Y se convoca estatalmente a un congreso constituyente, es decir, un colegiado. Así como están trabajando ahorita con el señor. Estado de México, Sí, señor. Con el Distrito Federal. Constitución del Distrito Federal, Sí, perdón. del Distrito Federal. Del DF. Entonces se convoca a un congreso constituyente que se va a abocar a resolver ese problema de tener una nueva constitución. Bueno, pero en esa nueva constitución del 5 de febrero del 18 aparece un municipio más, que va a ser el municipio de Tecuala, que se ha segregado del municipio de Acaponeta. A mí me gustaría señalar esto, porque en este 18, los habitantes de Tecuala, nuestros amigos Jiménez de por allá, están cumpliendo 100 años como municipio libre, ¿sí? Que se separa de Acaponeta. Luego en el 39 también se conforma como municipio el Nayar. Está de gobernador Juventino Espinosa y bueno, tiene que haber modificaciones a esa constitución local. Y el otro elemento, los municipios, ¿verdad? Sí. Bueno, sí. Habría que hacer otro reportaje. Y en el 40, un año después, surge el municipio de Ruiz. El municipio de Ruiz surge con el nombre de Estación Mariano Ruiz.
en honor al nombre del jefe político, uno de los últimos jefes políticos que estaba en el territorio de Tepic en la época de Porfirio Díaz. Entonces, y más recientemente, en el 89, el municipio de Bahía de Banderas. Que es el más nuevo. Que es el más nuevo. Y a mí me llamaba mucho la atención, y vuelvo a citar a Mario Contreras cuando vino y nos dio esta conferencia que nos dejó muy buen sabor de boca. Él decía, acontecimientos del siglo XX, en esta evaluación que ustedes quieren hacer, nos dijo a los que estábamos ahí reunidos, dice, vean lo de la universidad, dice, como un gran logro de estos 100 años. Vean lo de ese municipio también como un gran logro, porque es en gran medida a partir de ahí toda esta idea del turismo. Hay que ver nada más cómo hay que organizar el quehacer del turismo, ¿sí? Pero la creación de ese municipio es resultado de ese movimiento. Sí, de esa pujanza. De esa pujanza, por supuesto. Dice, hay que ver cómo se organiza el quehacer del turismo, pero ahí está ese nuevo municipio, ¿no? Entonces, hay aspectos así, pues, que en este proceso de formación creo que también se tienen que analizar, como este apartado político que mencionaba el maestro Julio, del 17 al 34, los periodos de gobierno son 3 años, luego 4 años, algo así, pero hay una gran cantidad de gobernantes, porque hubo golpes de Estado por ese proceso. En lo que se acomodaban, ¿verdad? Sí. En lo que se acomodaban. Sí, aquí me gustaría comentar lo siguiente. Digamos, el Estado se crea, obviamente no había la ciudadanía que conocemos hoy como tal, o sea, la construcción de ciudadanía se da a partir de... A partir que se conforma el Estado, entonces sí. Pero incluso en el país había sucedido una revolución. Claro, claro. Es una lucha armada la que se construyó, y que además hay un proceso en el que a partir de los años o a partir de esa constitución se empieza a construir lo que hoy conocemos como ciudadanía. Y a partir de eso, entonces, lo que surge en Nayarit es un acuerdo de élites, ¿sí? De las élites del poder económico que pidieron al gobierno federal separarse de Jalisco. Se las concedieron a partir de las diferentes 3 etapas, de séptimo cantón a todo lo demás, hasta conformar en Estado de Nayarit. Entonces, la élite celebra, pero cuando ya te da la ley, te reconoce la federación como Estado, entonces ahora dice, ya eres mayor de edad, constrúyete como Estado. Bueno, esa mayoría de edad, la verdad, no se adquirió inmediatamente, dado de que, como decía Pedro, en los primeros años, esto es hasta 1942, que fueron los primeros 25 años, en Nayarit hubo 41 gobernadores. Pero aparte estábamos en medio de lo que estaba pasando en el país, estábamos en medio de conflictos, ¿no? De conflictos nacionales e internacionales. Nayarit estaba construyendo forma. En medio de un caos, ¿verdad? Que Es estaba correcto. ocurriendo en el país. Por ejemplo, está el asunto de la Primera Guerra Mundial. Claro, Está la Primera Guerra Mundial y todos los ajustes y desajustes que genera en la industria textil local. La Segunda Guerra Mundial también, que le incide en Nayarit, de tal manera de que esa inestabilidad política que vivió Nayarit a partir de la formación del Estado, bueno, fue que no había el acuerdo político de darle una identidad y una conducción estable a Nayarit. Los primeros 25 años, desde mi punto de vista, fueron catastróficos políticamente. Hubo problemas incluso en la definición de la economía. El modelo que había sido exitoso antes y que ya lo que se comentó ampliamente estaba derrumbándose, y entonces no había la alternativa, no había la definición, no había un acuerdo de Chapultepec en Nayarit que le diera rumbo al modelo que aspiramos a hacer. Entonces fueron años muy difíciles, fueron años incluso violentos. De tal manera que tenemos registrado esos 40. Eran 7 gobernadores constitucionales, el resto de los 41 gobernadores eran interinos. 41 gobernantes en aproximadamente 25 años. O sea, 2 por año. 2 por año. Entonces, pero ¿cómo de dónde? Pues porque había inestabilidad había política. golpes de Estado, llegaba uno, se estaba medio acomodando y llegaba... Exactamente.
Y ahí lo que nosotros concluíamos en la mañana era lo siguiente, ese periodo fue un periodo de mucha inestabilidad, no hubo visión de las élites de darle continuidad al modelo que era exitoso, el modelo fue inercialmente desarrollándose hasta finales de los 30, pero políticamente había una inestabilidad que no fue conducido el Estado, sino a partir del 42-45 con Candelario Miramontes, gobernador constitucional, que a partir de ahí y en adelante los gobernadores cumplieron prácticamente su periodo constitucional de 4 y de 6 años respectivamente. Aquí dice los vaivenes del desarrollo, datos, cifras. Ya estamos entrando en esta etapa, ¿verdad? ¿Qué bondaríamos? ¿Qué más le agregaríamos a esto? Cuando se acaba esta situación convulsa del Estado y digamos que llega la calma. Sí, de hecho, hay un acontecimiento que va a marcar el fin de este primer periodo que se acaba de señalar por parte del maestro Julio. Ese acontecimiento que marca el fin de ese primer momento es el reparto agrario. El reparto agrario que de los años del 34 al 40, que coincide a nivel nacional con Cárdenas y mucha estabilidad, etcétera, ya ha pasado a la historia al maximato, de la noche a la mañana, o en esos 6 años, Nayarit despierta con un nuevo reconocimiento a nivel nacional. Es el Estado ejido. Correcto. Eso también es un elemento muy importante en el proceso de construcción. Es decir, el Estado ejido, donde aproximadamente un 80% de la tierra de labor o susceptible de labor estaba bajo la tenencia ejidal. ¿Se repartió o se distribuyó? Se distribuyó en ejidos, los antiguos latifundios, las antiguas haciendas, se reparten en ejido. Y quizás dice uno, ¿por qué? Dice uno, ¿se le pasó la mano a los gobiernos agraristas, a los luchadores agraristas repartiendo tierra? No. Lo que pasa es que hay una realidad que nosotros la tenemos que tomar muy en cuenta cuando analizamos este tipo de fenómenos. Sucede que para 1930 también un alto porcentaje de la tierra de labor y susceptible de labor y organizada en haciendas era propiedad de unas 3 o 4 familias. Dentro de ellas la Casa de Aguirre. Y cuando los liderazgos empiezan a decir, pues hay que repartir las haciendas de Aguirre, pues se reparte todo el Estado. Reparten el Estado. Se reparte todo el Estado prácticamente, ¿no? Muy bien. Bueno, ahí quedamos. Vamos a la pausa comercial y regresamos. Nos van a quedar 12 minutos para que hablemos de lo que nos falta de esta etapa y la otra etapa, ¿verdad? La parte final. Vamos a la pausa y regresamos.